Mi mamá me dio una bofetada en la cara en mi propia boda. Toda la sala quedó en silencio mientras la sangre manchaba mi vestido blanco. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, mi esposo, un piloto del cuerpo de marines, se interpuso entre nosotras y dijo con calma: acabas de cometer el mayor error de tu vida. Mi mamá se quedó paralizada cuando vio quién se acercaba a ella. Mi madre me partió el labio en mi propia boda, frente a 200 personas, y yo me quedé ahí, saboreando cobre y pensando: esa no es su letra. No me refiero a la bofetada, me refiero a todo el asunto. El abrigo gris que se suponía que no debía estar usando. El momento exacto hasta el segundo, como si alguien le hubiera dado la señal. 20 años de dolor no caminan solos 3 horas y media por una carretera y llegan a la puerta de una capilla federal en el momento exacto en que un capellán dice en las buenas y en las malas: alguien conduce ese trayecto. Alguien firma el registro de visitas. Mi madre no había cruzado la línea del condado desde antes del COVID. Soy la capitana Thea Rivers, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tengo 32 años, y fue necesario un vestido de novia ensangrentado, una caja de zapatos del armario de un vecino y una sala de tribunal federal en Alexandria para que yo entendiera que la bofetada no era el crimen. La bofetada era el medio. Mi hermana había estado preparando ese disparo durante 8 años, y mi madre solo era el cañón. Si alguna vez has sido la oveja negra de la familia y luego descubriste que alguien construyó el marco a tu alrededor, ladrillo por ladrillo, quédate conmigo, esto es para ti. Quiero que entiendas quién estaba bajo ese velo antes de que juzgues a cualquiera en esta historia, incluyéndome a mí. Crecí en la calle Fenwick en Roanoke, Virginia, en una casa de 2 pisos que mi papá mantuvo hasta que su corazón falló en el garaje en 2008 mientras arreglaba la podadora de césped de un vecino. Yo tenía 15 años, después de eso, solo quedamos 3. Mi mamá, Carol, quien trabajó en la recepción de una clínica dental durante 3 décadas y manejaba esa casa como si fuera un almacén. Mi hermana menor, Lindsay, y yo. Lindsay era la graciosa. Ella podía librarse de una multa por exceso de velocidad y conseguir un postre gratis en la misma tarde. Yo era la callada que hacía inventarios en su cabeza por diversión. A los 16, empacaba víveres en las mañanas y limpiaba mesas en las noches, alimentando un fondo universitario que nunca pasó de 4 cifras. A los 18, dejé de esperar una beca que nunca llegaría y en su lugar entré a una oficina de reclutamiento. Me enlisté en 2011, pasé años como encargada de suministros. Llegué a sargento, aprendí que el papeleo es solo la verdad vestida de uniforme y terminé mi carrera tomando clases nocturnas una por una. En 2019 me nombraron oficial, una Mustang en la jerga de los Marines, de las que ascienden desde el personal alistado en lugar de hacerlo por un programa de formación de oficiales. A los 32, era oficial de logística, la persona a la que 400 Marines llaman cuando necesitan ser alimentados, abastecidos de combustible y trasladados para el viernes. Un trabajo árido, pero honesto. Trabajo donde cada discrepancia tiene un origen y sigues el rastro hasta dar con el origen. Conocí a mi esposo, Dan, en un aeródromo en Carolina del Norte, discutiendo sobre un manifiesto de carga que no coincidía con la documentación de su escuadrón. Él estaba equivocado. Lo admitió en el momento y así supe que valía la pena quedármelo. El mayor Daniel Brooks, piloto de KC-130, un hombre que puede aterrizar una aeronave de 70,000 kilos con viento cruzado sin siquiera alzar la voz. Rentamos un lugar cerca de Cuántico. Él volaba, yo planeaba. Los domingos hacíamos hotcakes y no hablábamos de trabajo. Fue el primer hogar tranquilo que tuve en mi vida. Aquí viene la parte que todos en esa boda creyeron entender. No invité a mi mamá, la gente creyó saber por qué. Hija extraña, madre amargada, la vieja historia. Yo también asumí que sabía por qué. Tenía 8 años de silencio unilateral para respaldarlo, pero la historia en la que había estado viviendo tenía una autora. No era yo, y tampoco era ella. La rabia de mi mamá tenía un origen, y su nombre era Ray Calloway, su hermano menor por 11 años. Un Marine, el tío que llegaba en una camioneta ruidosa y hacía que una niña de 10 años se sintiera enorme. Los ríos no se encorvan, solía decirme, aunque ese ni siquiera era nuestro apellido. Ese era el chiste. En 2004, cuando yo tenía 11 años, 2 marines con uniforme de gala tocaron la puerta en la calle Fenwick. Ray había muerto cerca de Fallujah. Tenía 29 años. Vi a mi mamá convertirse en una mujer diferente en algún punto entre el porche y el fregadero de la cocina. Nunca culpó a Ray. Ella culpó al uniforme, a los reclutadores, al cuerpo de marines, la bandera que doblaron en forma de triángulo y pusieron en sus manos como si eso fuera a saldar una deuda que nunca podría pagarse. El dolor necesita una dirección, y ella se la dio. Así que cuando regresé a casa en 2011 y le dije que me había enlistado, no lloró. Se quedó muy quieta en ese mismo fregadero de la cocina y dijo, sin voltearse, ninguna hija mía usa ese uniforme. Yo tenía 18 años. Me fui 3 semanas después. Ella no fue a mi graduación del entrenamiento básico. Ella no fue a mi ceremonia de nombramiento como oficial en 2019 cuando la esposa de un coronel me prendió la segunda barra de rango porque mi propia madre no quiso manejar hacia el norte para estar ahí. Llevé esa frase en mi pecho durante años como un pedazo de metralla que nunca salió y dejé que explicara todo lo que vino después. Lo que no sabía, lo que me dejaría sin aliento 21 años después de Fallujah era que Ray había dejado palabras sobre ese uniforme exacto. Palabras que mi madre nunca llegó a leer porque alguien en esa casa se aseguró de ello. Pero la bofetada viene primero. Distanciada es una palabra extraña porque en realidad nunca dejé de pagar la renta de esa relación. En 2017, una vez que mi sueldo subió al nivel de sargento de Estado Mayor y a mi madre le recortaron las horas en el consultorio dental, configuré una transferencia automática de $800 al mes de mi cuenta a una titulada Cuidado de Harold Rivers. Cuidado. Lindsay la había abierto y me explicó los detalles por teléfono.
Mamá es demasiado orgullosa para aceptar dinero directamente de ti, me dijo. De esta manera no tiene que mirarte a los ojos y admitir que lo necesita. Eso sonaba exactamente como nuestra madre, que es lo que pasa con una buena mentira. Está hecha a la medida. Así que el dinero salía cada mes durante años. Mandé tarjetas de cumpleaños, una nota cuando me ascendieron a capitana, flores para el Día de la Madre ordenadas en línea y entregadas a la puerta. Ni una sola vez en 8 años recibí una respuesta. Ni un gracias, ni un reconocimiento, ni siquiera enojo, que honestamente habría sentido como contacto. Me decía a mí misma que era por orgullo. Me decía a mí misma que ella cobraba los cheques y guardaba silencio porque aceptar ayuda de la hija con uniforme se sentía demasiado como rendirse. En las noches malas, Dan me encontraba en la mesa de la cocina con su número en mi teléfono, el pulgar flotando sobre el botón de llamar. Ella sabe que el dinero es tuyo, decía él. El dinero manda. El orgullo era una explicación para 8 años de silencio. Era la equivocada. Mi madre no era orgullosa. Ella tenía sed en una casa con la llave cerrada, y yo era el depósito preguntándome por qué nunca me respondía. Quiero ser honesta sobre lo que hice y lo que no hice porque he repasado esta pregunta en mi cabeza 1000 veces desde entonces. 8 años, Thea. ¿Y nunca revisaste? Sí, revisé. En 2018 llamé a la casa en su cumpleaños. Lindsay contestó al segundo timbrazo. Está dormida. Ha sido una semana difícil. En 2019, después de mi nombramiento, llamé de nuevo. Ella vio la foto. Le molestó. Ya sabes cómo es con el uniforme. Cada camino de regreso a mi madre pasaba por la centralita de mi hermana, y mi hermana la manejaba perfectamente. Nunca me cerró la puerta en la cara, la mantuvo casi cerrada para siempre, y me hizo sentir agradecida por la rendija de luz que se colaba. 2 veces al año me daba una migaja. A mamá le gustaron las flores, pero le gustó más su sobrina, y yo vivía de eso durante meses. Para 2021 ya estaba harta de vivir de migajas. Compré un boleto a Roanoke, planeando llegar sin avisar y sentarme en esa cocina hasta que mi madre dijera mi nombre. 9 días antes del vuelo, mi unidad recibió órdenes de despliegue. 9 meses. No había nada que negociar. El viaje murió como mueren las cosas que se posponen. Cuando regresé, Lindsay me dijo que nuestra madre había roto mi anuncio de boda. Yo misma lo había enviado por correo. Me dejó en el suelo, mi madre, rompiendo mi nombre en 2, excepto que la única testigo de esa tarjeta rota fue Lindsay. La única testigo de 8 años de silencio, 8 años de desprecio, cada rama de olivo rechazada, era la única persona que vivía entre nosotras. Yo audito cadenas de suministro para ganarme la vida. Nunca audité la que llevaba la información de mi propia familia. Ese es mi fracaso y lo reconozco. En mi trabajo, llamamos a una sola fuente no corroborada una vulnerabilidad crítica. Yo había pasado toda mi vida guiándome por una sola. Dan me propuso matrimonio en marzo en nuestra cocina, sosteniendo una espátula, porque no somos personas dramáticas. Elegimos la capilla en Cuántico. Ambas carreras pasaron por esa base, y la luz que entra por esas ventanas cae como si la repartieran de manera justa. 200 invitados, la mitad en uniforme, un arco de espadas en las escaleras después. Planearlo se sintió como la única operación de mi vida en la que estaba segura de que nadie podía salir lastimado. Dan me lo preguntó exactamente una vez, suavemente, mientras tomábamos café. ¿Tu mamá la vamos a invitar? Pensé en 8 años de silencio, en el anuncio roto del que me enteré por terceros, y dije, no puedes invitar a una herida. Él asintió y nunca volvió a mencionarlo, lo cual es una forma de amor en sí misma. Pero también soy hija de mi padre, así que hice algo discreto. Le envié una tarjeta por correo, sobre color crema, mi propia letra, tinta azul, con una sola línea adentro. Me voy a casar en junio. Quería que te enteraras por mí antes que por nadie. No incluí ninguna invitación. No voy a fingir que la había, pero dejé una puerta sin seguro por si acaso 20 años de invierno alguna vez se rompían. La envié en abril. Nunca recibí respuesta. Para entonces, el silencio era solo el clima, el ambiente en el que aprendí a vivir. Lo di por resuelto en mi cabeza y volví a la distribución de las mesas. ¿Recuerdas ese sobre? Crema, tinta azul, matasellos de abril. Es más importante de lo que pude haber sabido mientras lamía la estampilla. La mañana de la boda, mi dama de honor, sargento de artillería María Voss, una amiga desde que éramos cabos, estaba peleando con mi velo como si fuera territorio hostil cuando la coordinadora de bodas de la base entró agachada con un portapapeles para confirmar el número final de invitados. El lado del novio, confirmado. Familia de la novia, 2 invitados. Los pases llegaron el martes. Todo listo. Tenía una horquilla en la boca. Casi no lo registré. Luego me cayó el 20. Familia de la novia, 2 invitados. Yo no había invitado a ningún familiar. De mi lado del pasillo estaban los marines y 2 amigas de la universidad, cada una de ellas en una lista que personalmente revisé 2 veces, porque claro que sí, los manifiestos son mi trabajo. ¿Aprobados por quién? Pregunté. ¿Solicitados por quién? Quería toda la cadena de autorización en ese momento, pero el organista empezó la marcha nupcial y 200 personas se pusieron de pie y la pregunta se perdió como siempre se pierden las pequeñas alarmas en los días importantes. Terminamos los votos. Dan acababa de tomarme ambas manos. El capellán estaba diciendo algo como en las buenas y en las malas, cuando las puertas dobles al fondo de la capilla se abrieron de golpe con tanta fuerza que rebotaron contra la pared. Mi madre avanzó por el pasillo central con un abrigo gris, moviéndose como una mujer luchando contra la corriente. Y lo primero que noté, antes del miedo, antes de cualquier otra cosa, fue que se veía más vieja de lo que me había permitido imaginarla, y más delgada. 200 caras se voltearon. El capellán se detuvo a la mitad de la frase. Alguna niña de 10 años que aún vivía en algún rincón de mi pecho pensó absurdamente, ella vino. Luego vi su rostro y entendí la realidad.
Se detuvo a un paso de mí. Sus ojos recorrieron el vestido, el velo, las filas de marines en las bancas, y su voz salió baja y temblorosa. Te vas a casar con eso, con la cosa que se llevó a Ray en su fin de semana de cumpleaños en su capilla. Solo pude decir mamá y nada más. La bofetada vino de todo su cuerpo. Mi cabeza giró de lado, mis labios se partieron contra mis propios dientes, y el sonido resonó hasta las vigas y se quedó ahí. Nadie respiró. Sentí la sangre llegar a mi barbilla y vi una gota caer sobre el encaje de mi pecho y expandirse. Mi madre se quedó congelada, mirando su propia mano como si perteneciera a alguien más. Luego Dan se interpuso entre nosotras. No rápido, no violento, solo presente, como lo está una pared. Acabas de agredir a una oficial, dijo, tan tranquilo como una lista de verificación previa al vuelo. De cara a la pared, 2 marines de la oficina de la policía militar de la base ya venían subiendo por el pasillo. En una instalación federal durante un evento importante, la seguridad nunca está lejos. La tomaron de los codos, profesionales, casi amables, y la llevaron hacia el fondo mientras uno hablaba por radio. Propiedad federal, reglas federales. Ella no se resistió. Por encima del hombro mientras la sacaban, me miró. Y este es el detalle que me mantuvo despierta por las noches mucho después de que el ardor en mi mandíbula desapareciera. No parecía triunfante, parecía tenerme en la mira. 20 años de dolor no te dan un pase de visitante a una base del cuerpo de marines. Alguien la registró. Esto es lo que nadie te dice sobre que te golpeen en tu propia boda. El papeleo comienza antes de que empiece la recepción. Mientras María presionaba un pañuelo doblado contra mi labio en el anexo, un sargento de Estado Mayor de la oficina de la policía militar tomó mi declaración con la paciencia impasible y curtida de un hombre que ya lo había visto todo 2 veces. Como sucedió en terreno federal, no fue una pelea familiar. Fue una agresión simple bajo el título 18. A mi madre le dieron una citación en el acto. Le asignaron una fecha de audiencia ante un magistrado federal en Alexandria y le prohibieron volver a poner un pie en Cuántico. 40 minutos después, Dan y yo estábamos de nuevo frente al altar. Lo hablamos durante exactamente 60 segundos en el anexo, con las frentes juntas. No va a quedarse con este día, dije. Entonces vamos a terminarlo, dijo él. Ese fue todo el debate. Me casé con el labio hinchado y manchas de sangre en mi encaje y lo volvería a hacer. Afuera, 6 marines levantaron sus espadas formando un arco y el último bajó su hoja en nuestro camino. Tocó mi hombro y sonrió. Bienvenida al cuerpo de marines, señora. Todos se rieron. Yo me reí. 14 años ya en el cuerpo y aún así me dio la bienvenida la misma tarde en que escoltó a mi madre fuera de su propiedad. La vida apila sus ironías sin pedir permiso. Fue María quien me trajo el detalle que hizo que aquel día pasara de ser una herida a convertirse en un expediente. Ella salió con el papeleo junto con el personal de seguridad y regresó con la mandíbula apretada, la solicitud del pase de visitante. Alguien firmó como su escolta y simplemente la llevó a casa. Me entregó una fotocopia. Bajo patrocinador, con letra ordenada L. Rivers. Nuestra noche de bodas fue una noche de laptop. Sé cómo suena eso. Nos sentamos en la cama del hotel con la ropa de despedida, el servicio a la habitación sin tocar, y Dan dijo la frase que se convirtió en nuestro manual de operaciones para las siguientes 3 semanas. Podemos estar enojados mañana. Esta noche, seamos exactos. Ser exactos significaba que mi madre vive a 3 horas y media de distancia y ya no maneja por las autopistas. Lindsay lo había mencionado una vez hace años, uno de esos retazos de información que me daba de vez en cuando. Mi madre no tenía invitación, ni acceso a la base, ni forma de pasar por la puerta del cuerpo de marines sin un pase de visitante autorizado por un patrocinador que se solicitara con anticipación a través del sistema en línea. Alguien había hecho todo eso 4 días antes de la boda. Alguien la había puesto en un auto, manejado 3 horas y media y la había llevado hasta la puerta de la capilla en el momento exacto en que comenzaban los votos. Llamé a la coordinadora a la mañana siguiente y le pedí el registro de confirmaciones. La solicitud había llegado a través del portal de la boda desde una dirección que no reconocía, riversfamily.rssbps, en un servicio de correo gratuito, pero el número de contacto que figuraba para recoger el pase no me era desconocido en absoluto. Lo había estado marcando desde que era adolescente, la línea de la casa en la calle Fenwick. Dan miró la pantalla por un largo momento, haciendo lo que hacen los pilotos: verificar, confirmar, sin suposiciones. Podría ser que tu mamá usó el teléfono de la casa, dijo. Podría ser, dije, excepto que mi mamá no sabe usar un portal de confirmación en línea, no tiene esa dirección de correo y no ha cruzado la línea del condado en años. Ninguna de las dos dijimos el nombre en voz alta. Decirlo lo haría real, y yo ya había estado equivocada sobre mi familia durante 8 años. Quería una noche más de estar equivocada. Tomó 2 llamadas telefónicas a la mañana siguiente para hacerlo real. La coordinadora confirmó que la solicitud de pase había llegado con fotos de 2 identificaciones, la de mi mamá y la de mi hermana, aunque solo mi mamá había entrado por la puerta. Luego llamé a la prima de Dan, Beth, que había estado sentada cerca del fondo. Se quedó callada como la gente cuando se da cuenta de que su pequeño detalle es importante. Había una mujer más joven con ella en el vestíbulo, dijo Beth. Cola de caballo rubio oscuro, las manos en los hombros de tu mamá como una entrenadora. Le hablaba directo al oído. Algo sobre un brindis por el cuerpo en el fin de semana del cumpleaños de Ray. Dijo algo como, eres la única que siempre lo defendió. No había ningún brindis por el cuerpo en nuestro programa. No hubo ningún brindis por el cuerpo en absoluto. Mi mamá no encendió esa chispa. Mi hermana construyó la fogata, la apiló, la empapó de combustible y llevó a nuestra mamá hasta ella con una antorcha encendida ya en la mano. Y mientras ardía, Lindsay ya se había ido del vestíbulo, esperando en el estacionamiento con el motor encendido, siendo la única persona tranquila en toda la base. La pregunta que aún no podía responder era la más corta. ¿Por qué? El duelo
abuelo hace cuentas extrañas. Por sí solo no explica la logística. Así que pasé lo que debió haber sido mi luna de miel en nuestra mesa de la cocina con una bloc de notas, haciendo algo que debía haber hecho años antes. Una auditoría, no de dinero todavía, sino de información. Escribí cada hecho que creía sobre mi madre de los últimos 8 años, y junto a cada uno, su fuente. Mamá estaba dormida cuando llamaste. Fuente, Lindsay. Mamá vio la foto de tu nombramiento como oficial. Le molestó. Fuente, Lindsay. La rodilla de mamá está mejor. Fuente, Lindsay. Mamá rompió tu anuncio de boda. Fuente, Lindsay. Testigo único en toda la página. 8 años de una relación y cada dato había pasado por un solo canal. Ni una sola carta con la letra de mi madre. Ni un solo mensaje de voz con su voz. Ni una sola foto de ella sosteniendo algo que yo le hubiera enviado. Había construido toda mi comprensión de una mujer viva a partir de informes de segunda mano, como reconstruir una guerra con solo un periodista empotrado y nunca preguntar quién le pagaba. Y también funcionaba al revés. Esa es la parte que me hizo dejar la pluma. Todo lo que mi madre creía sobre mí había pasado por ese mismo filtro. ¿Qué versión de tía había sido enviada a Fenwick Street durante 8 años? Una hija fría que nunca llamaba, nunca escribía, nunca enviaba ni un centavo, y luego organizó una boda militar el fin de semana del cumpleaños de su tío muerto, brindando por el cuerpo de marines que se lo llevó. En mi línea de trabajo, si cada informe en una cadena se remonta a una sola fuente no corroborada, no tienes inteligencia, tienes una historia, y alguien había sido pagado, literalmente, para seguir contándola. Llamé a Lindsay al cuarto día, más que nada para escuchar la actuación ahora que sabía que lo era. Contestó llorando, y lo hace de maravilla, siempre lo ha hecho. Tía, Dios mío, tu cara. La llevé ahí para hacer las paces, lo juro. Pensé que si solo te veía feliz, algo se ablandaría. No tenía idea de que haría una pausa y luego cambiaría de tema. Escucha, sobre la fecha de la corte. Tiene 61 años. No puede tener antecedentes. La mataría. Solo. Hagas lo que hagas. No la llames. No le escribas. Es frágil. Déjame encargarme de mamá. Te avisaré cuando esté lista. Ahí estaba. El punto de control reafirmándose en menos de 90 segundos, envuelto en preocupación como todo lo demás que alguna vez me dio. Incluso con la sangre apenas seca en el encaje, el primer mandamiento no había cambiado. Todos los caminos pasan por Lindsay. Está bien, dije. Tú encárgate de mamá. Escuché la pequeña sonrisa victoriosa aparecer en su voz. Estás haciendo lo correcto, tía. Familia primero. Escribí esas 2 palabras en el bloc de notas y las subrayé lentamente mientras ella se despedía. En el papel, estar de acuerdo era rendirse. En la práctica, era un anzuelo. En logística tenemos un dicho, confía, luego verifica el manifiesto. Yo pasé 8 años confiando. La verificación comenzó con Ellen Marsh, quien había vivido al otro lado de la calle de Fenwick desde antes de que yo naciera y le había enseñado piano a la mitad de Roanoke. La llamé desde un estacionamiento, con el corazón latiendo como si tuviera 18 años otra vez. Ella se mostró encantada, luego cautelosa. Luego, cuando hice mis preguntas sin rodeos, se puso triste. Cariño, tu madre piensa que tú colgaste la luna y te la llevaste cuando te fuiste. Esa es la historia que les cuenta a las señoras de la iglesia. Ni siquiera una tarjeta de Navidad, dice ella. Pregunté con la mayor calma posible si mi madre parecía estar bien cuidada, si el dinero era un problema. La señora Marsh hizo un sonido que todavía recuerdo. ¿Problemas de dinero, cariño? El invierno pasado, Carol usó su abrigo dentro de la casa durante un mes porque la factura de la calefacción la asustó. La compañía de luz dejó un aviso de corte en esa puerta. Lindsay le dice a todo el mundo que ella ha estado manteniendo esa casa sola durante años. 800 al mes, 96 meses. Hice las cuentas mientras la señora Marsh hablaba y el número me cayó en el estómago como una piedra tragada. $76,800 ¿A dónde se va ese tipo de dinero? En una casa donde una factura de calefacción significa sentarse en la mesa de la cocina con el abrigo puesto. Mi teléfono vibró contra mi oído mientras pensaba un mensaje de texto. Lindsay. Aparté el teléfono para leerlo y el estacionamiento se volvió unos grados más frío a mediados de junio. Mamá está bien hoy. Por cierto, no molestes a la señora Marsh con cosas de la familia. Últimamente se está confundiendo. La mitad de lo que dice es inventado. No le había dicho absolutamente a nadie que iba a llamar a Ellen Marsh. Resultó ser de lo más normal en un pueblo chico. La señora Marsh mencionó la llamada a otra vecina en menos de una hora, y las noticias en Roanoke viajan más rápido que la fibra óptica, pero el efecto en mí fue esclarecedor. El primer instinto de Lindsay al enterarse de que había hablado con una vecina no fue la curiosidad, fue la supresión, desacreditar al testigo, sellar el perímetro. Solo proteges una frontera así de fuerte cuando estás ocultando algo. Así que dejé de preguntar a las personas y empecé a consultar los registros. Los registros no se ponen nerviosos. Saqué el historial completo de transferencias de mi banco a la mañana siguiente. Cada pago desde 2017, 96 transferencias en total, todas aprobadas, todas llegando al mismo destino. Carol Reavers Care, una sucursal bancaria comunitaria en Roanoke. $76,800. Y desde donde estaba sentada, podía ver la desembocadura del río, pero no a dónde desembocaba. ¿A nombre de quién estaba realmente esa cuenta? ¿Cómo se verían 8 años de retiros desde el otro lado? Dan me encontró imprimiendo los estados de cuenta a medianoche. Leyó el total al final. ¿Cuándo vamos a manejar hacia allá? Fuimos el jueves. Tras 3 horas y media, un termo y un plan, nos estacionamos a 2 calles de Fenwick como un par de espías aficionados. Nuestra primera parada fue Ellen Marsh, porque le debía una visita en persona y porque algo que me dijo por teléfono se me quedó grabado en la mente como una espina. Nos dio barritas de limón y miró mi labio ya curado sin preguntar nada al respecto. Luego dijo,
Antes de que vayas a hacer lo que sea que viniste a hacer, tengo algo de tu familia. Tu madre me pidió que lo guardara hace años. Dijo que no podía tenerlo en la casa y que no podía tirarlo. Regresó con una caja de cartón, sellada con cinta, suave en las esquinas por una década en el ático, con el nombre escrito de lado en la letra cuidadosa de mi madre. Ray. La abrí en el coche, bajo un arce, a 2 calles de la casa en la que no podía tocar la puerta. Encima estaba una bandera, doblada en forma de triángulo, la misma que le entregaron a mi madre en el porche en 2004. Debajo de ella, una lata poco profunda con medallas y una foto de Ray a los 25 años, entrecerrando los ojos bajo el sol del desierto, con el brazo alrededor de un amigo, riéndose de algo que quedó para siempre inconcluso. Y debajo de la foto, un sobre dirigido a mi madre con una letra que no había visto desde que tenía 11 años. El matasellos decía Fallujah, 2004. El sello nunca había sido abierto. Lo había enviado 3 semanas antes de que lo mataran, y mi madre lo guardó sin leerlo, porque leerlo significaba escuchar su voz. Luego construyó 20 años de certezas sobre una carta que no pudo atreverse a enfrentar. La abrí con la navaja de Dan, con las manos un poco temblorosas, y leí las últimas palabras de mi tío fallecido en un auto estacionado, con la palma de mi esposo apoyada en mi hombro. La mayor parte era ordinaria y perfecta. Quejas sobre la arena, un chiste sobre el comedor, dile a las niñas que les mando saludos. Y casi al final, ¿sabes lo que veo aquí, Carrie? Muchachos que dieron un paso al frente cuando importaba. Si algún hijo de Rivers alguna vez usa el uniforme, diles que les digo que se mantengan firmes. Sería el día que más orgullo me daría en la vida. Lo leí 3 veces. Para la segunda vez, ya lo escuchaba con su voz. Mi madre me había abofeteado en una capilla por usar exactamente el mismo uniforme que su hermano había rezado para que alguno de nosotros usara algún día, y ella nunca lo supo, porque su bendición había estado guardada en una caja con cinta adhesiva a 12 metros de la ventana de su cocina durante 2 décadas. Lloré en ese auto, la única vez en toda esta historia, y luego doblé la carta por sus viejos dobleces, como doblas una bandera con respeto por lo que representa. Cuando levanté la vista, Dan estaba mirando dentro de la caja. Thea, revisa debajo de la lata. Sujetadas con una liga, había tal vez 2 docenas de sobres apilados como un ladrillo. Crema, blancos, uno azul pálido. Y reconocí la letra en cada uno porque era la mía. Tarjetas de cumpleaños. La nota cuando fui capitana. Tarjetas del Día de las Madres de años atrás. El sobre color crema con tinta azul, matasellado en abril. Una sola línea adentro sobre querer que ella lo oyera de mí antes que de nadie. Cada uno seguía sellado. Alguien las había estado recogiendo del buzón de la calle Fenwick año tras año, antes de que las manos de mi madre siquiera las tocaran, y necesitaba deshacerse de ellas. ¿Y qué mejor lugar para desaparecer una carta que la única caja en el mundo que Carol Rivers jamás abriría, custodiada para siempre por su propio dolor? Me senté ahí, sosteniendo 8 años de mi propia voz. Cada intento fue interceptado físicamente y al final entendí la arquitectura. Mi madre no era cruel, a mi madre la tenían manipulada. Todo lo que entraba, todo lo que salía, era filtrado por la misma editora hasta que una madre y una hija, separadas por 3 horas y media, bien podrían haber vivido en planetas distintos, cada una segura de que la otra había guardado silencio primero. Y esto fue lo que me heló más que la ira. Quien hizo esto no lo había hecho solo una vez. Lo habían hecho de manera constante, paciente, durante años, lo que significaba pararse frente a ese buzón una y otra vez, revisar el correo, ver mi nombre escrito con mi propia letra y llevarlo adentro a un lugar oculto. Eso no es un impulso, eso es un procedimiento. Dan volvió a empacar la caja como si fuera munición y encendió el motor. El banco abre a las 9, dijo. Esta noche encontramos un hotel. Ninguno de los dos dijo lo que ambos ya sabíamos. El mortero que mantenía todo esto unido era mi hermana. Antes de ir al banco, quería un mapa de alguien que hubiera pasado por esto mismo. De regreso en Quantico, me senté con una abogada de asistencia legal de la Marina, la teniente comandante Priya Anand Jagore, y puse todo sobre su escritorio. La citación, las transferencias, el correo interceptado, el rastro de las confirmaciones de asistencia. Ella lo organizó en categorías con un lápiz, y su mapa se volvió mío. Primera categoría, la agresión. El caso de mi madre se presentaría ante un magistrado federal en Alexandria. Como víctima, tenía derecho a ser escuchada, y una acusada de 61 años sin antecedentes y con manipulación documentada detrás del acto, razonablemente podría resolver el caso con una resolución condicionada, condiciones en lugar de una condena. Las víctimas piden mano dura todo el tiempo, dijo ella. Los tribunales se dan cuenta cuando alguien pide un bisturí en su lugar. Carril 2, el dinero. La cuenta de cuidado era potencialmente una explotación financiera, y todo dependía de los documentos del lado de Roanoke, quién era la dueña legal de esa cuenta, quién tenía poder de firma. Carril 3, cualquier poder notarial que ande por ahí, encuéntralo. También los registros de propiedad. Cuando el dinero familiar desaparece, la casa suele ser lo siguiente, y todo eso es registro público en el juzgado del condado. Luego ella añadió, amablemente, como una bengala lanzada sobre agua oscura. En estos casos, la persona que controla la información normalmente no ha terminado. Tienes menos de 2 semanas hasta la audiencia. Yo las aprovecharía en silencio. Eso sí podía hacerlo en silencio. Ya tenía 8 años de práctica. No en Sitcha. Lindsay llamó ese domingo, tal como estaba previsto, tan cálida como una almohadilla térmica. Mamá estaba mejor. Mamá había comido. Luego, entre las actualizaciones, como los dedos de una carterista. ¿Ya hablaste con la gente de la corte sobre retirarlo? Yo dije,
Estas cosas toman tiempo. Una pausa y luego mi hermana, que no tenía idea de lo que había en una carpeta sobre mi mesa de cocina, cometió su primer error no forzado. Además, ahora que ya estás casada y todo, la asignación, ¿la vas a seguir manteniendo? Solo necesito saberlo. Para el presupuesto, para el cuidado de mamá, para el cuidado de mamá. Miré al otro lado de la mesa las 96 transferencias y la frase "cuidado de Carol Rivers", sentada en la columna de la cuenta como un remate sin chiste, y mantuve mi voz neutral. No he decidido. ¿Debería? Sí, dijo ella, demasiado rápido. O sea, mamá depende de eso. En 8 años, mi hermana nunca había reconocido que el dinero existía. Ahora, con una audiencia federal en 18 días y su propia madre enfrentándose a un juez, su primera pregunta importante fue sobre el flujo de dinero. Preguntó por el dinero antes de preguntar por la fecha de la corte. Eso lo anoté. La oficina de registros del condado olía como cualquier archivo del mundo. Polvo, toner y paciencia. Le di al empleado la dirección de Fenwick Street y 20 minutos después me senté en una mesa de esquina con copias certificadas de la catástrofe privada de mi familia, expuestas en el lugar más público del pueblo. Documento 1. Un poder notarial general otorgado en la primavera de 2023 que le daba a Lindsay M. Rivers amplia autoridad sobre los asuntos de Carol Rivers. Notariado, sellado, legal. Revisé la fecha 2 veces. La primavera de 2023 fue la cirugía de cataratas de mi mamá. Ambos ojos. Firmando todo en letra grande por un tiempo. Lindsay me lo había dicho una vez. Uno de sus escasos comentarios. Documento 2. Una escritura de fideicomiso registrada 8 meses después. Un préstamo contra la casa de Fenwick Street, que ya estaba totalmente pagada en 2009 con el seguro de vida de mi papá por $60,000 ejecutado por Lindsay como apoderada de nuestra mamá. El techo de mi mamá empeñado por poder. Documento 3. Una notificación de incumplimiento presentada 6 semanas antes. 3 pagos atrasados. El siguiente paso, el procedimiento estándar. Una venta por ejecución hipotecaria en las escaleras del juzgado que podía ver por la ventana. Mi hermana no había robado mi dinero. Había hipotecado el suelo bajo los pies de mi mamá. El porqué se fue aclarando en los días siguientes, gracias a la señora Marsh, a documentos públicos y a excompañeros de clase que respondieron preguntas casuales sin darse cuenta de que eran como declaraciones juradas. El divorcio de Lindsay en 2019 la dejó con un hijo de 7 años, un pago de auto y tarjetas de crédito que su ex había dejado al tope a nombre de ambos. Una boutique que abrió en 2022 duró 9 meses antes de que el contrato de arrendamiento la arruinara. Una madre soltera ahogándose en silencio en un pueblo donde le había prometido a todos que le iba bien. Habría empezado de a poco. Unos siempre estados aquí. Un pago de tarjeta cubierto allá. El próximo mes lo arreglo. Luego la boutique cerró y lo pequeño se volvió estructural. Para cuando envié esa tarjeta de boda, mi dinero ya no era algo que ella estuviera ocultando. Era la pared de carga de toda su vida. Y lo único que podría derrumbarlo todo era nuestra madre y yo en la misma habitación durante una hora de conversación sincera. Entiendo a mi hermana. Entender no es perdonar. Puedes calcular un deslave y aún así enterrar el pueblo. Cada decisión siguió siendo una decisión. El correo, los susurros, la casa del estanque, la capilla. Cuando la gente pregunta cómo alguien le hace eso a su propia familia, les doy la respuesta honesta. Poco a poco. Una decisión aparentemente razonable tras otra, hasta que las decisiones ya no tienen salida. La citación llegó un martes. Sobre del gobierno, el nombre de mi madre en una tipografía que ha terminado semanas mejores que la nuestra. Estados Unidos de América contra Carol Rivers. Audiencia ante el magistrado federal en Alexandria, Virginia, dentro de 21 días. Lo leí 2 veces en el buzón y sentí que toda la situación cambiaba de forma en mis manos. Hasta ese momento, yo había estado investigando una traición. Ahora había un límite de tiempo, porque esto es lo que ese sobre realmente significaba. En 3 semanas, mi madre de 61 años que usaba su abrigo dentro de la casa para ahorrar calefacción, que había sido privada de cada carta que le envié y alimentada a la fuerza con una ficción sobre la hija que la abandonó, iba a presentarse ante un juez federal por un delito que definitivamente cometió frente a 200 testigos porque mi hermana la había cargado como un arma y la había apuntado directo a mi cara. Si no hacía nada, el sistema funcionaría exactamente como fue diseñado. Agresión simple, propiedad federal, caso clarísimo, una condena, antecedentes, una multa que no podría pagar. Y la única persona que se beneficiaría de ese resultado la llevaría a casa desde el juzgado, le daría una palmada en la mano y se convertiría en la última pariente que le quedaba. Clavé la citación en el corcho sobre mi escritorio, justo en el centro. 14 años en logística se resumen en una sola habilidad: trabajar hacia atrás desde una fecha límite inamovible. Bien, había planeado operaciones más difíciles con menos tiempo. Dan voló en una misión de 4 días el miércoles. El jueves antes del amanecer, conduje hacia el sur sola con una carpeta de mis propios registros bancarios en el asiento del copiloto. Esta vez tenía una cita con el gerente de la sucursal de Roanoke, un hombre ordenado llamado Sr. Holt, con lentes de lectura colgados en una cadena, y yo tenía derecho. No estaba pidiendo ver la cuenta de otra persona. Yo era la remitente original de 96 transferencias y estaba ahí para verificar a dónde había ido mi propio dinero. Él tecleó un rato y luego se quitó los lentes. Ese gesto que hace la gente cuando lo que ve en la pantalla la sorprende. No puedo compartir detalles de la transacción, pero sí puedo confirmar la información pública sobre las firmas, ya que estás documentando una disputa. Giró una libreta hacia mí. Titular de la cuenta y única firmante: Lindsay M. Rivers. Usuarios autorizados: ninguno.
El nombre de mi madre nunca había estado en esa cuenta. Ella no podría haber retirado ni $1 de mi dinero, aunque hubiera sabido que existía. Y no sabía que existía, porque saberlo era lo único que la única firmante no podía permitirse. Me quedé sentada en el estacionamiento después, con las manos a las 10:02, sin ir a ningún lado, dejando que todo se asentara con un clic que casi podía escuchar. Desde ese momento, lo supe, y Lindsay no sabía que yo lo sabía. A partir de aquí, en cada llamada, una de nosotras estaba actuando, y por primera vez en 8 años ya no era su función. Mi teléfono vibró en la consola. Estás en Roanoke. Alguien siempre ve tu auto. Le escribí la primera mentira deliberada que le he dicho a mi hermana como adulta. Visitando la tumba de papá. No quería hacer un gran asunto. Regreso esta noche. 3 puntos. Ay, qué lindo. ¿Estás bien? Luego, como siempre. Pero no pases por la casa. Mamá ha tenido una mala semana. Verte la haría retroceder. Incluso a 2 millas de distancia, bloqueada de la casa donde crecí, el reflejo no había cambiado. Controlar el perímetro. Al salir del cementerio, en un semáforo en rojo sobre la ruta 11, vi un letrero de subasta por ejecución hipotecaria a 2 casas de la esquina, no muy lejos de Fenwick. Mis manos se apretaron en el volante. $76,000 no habían mantenido esa casa cálida, que había estado manteniendo a mi madre bajo techo. El juzgado podría decírmelo. Estaba abierto hasta las 4. 21 días, 96 transferencias, una carta sin leer de un hombre que murió creyendo en mí y una noche restante antes de que necesitara tener cada parte de eso en mis manos. La noche antes de la audiencia, Dan y yo hicimos lo que mejor sabemos hacer. Lo preparamos. Carpeta sobre la mesa. Contingencias en tarjetas de índice. Si el magistrado rechaza el contexto, de todas formas entrega la carpeta al coordinador de víctimas y testigos. Si Lindsay habla primero, no cambies nada. Dan dio golpecitos en el borde de la mesa. Voz de instructora. Pilotea la aeronave, no la emergencia. Es decir, sin importar lo que explotara en esa sala mañana, formaba parte del repertorio de mi hermana. Yo seguí mi propio plan, recto y nivelado, velocidad en aumento. Le dije la parte que aún no había dicho en voz alta, porque decirlo lo convertía en un parámetro de la misión. Mañana no se trata de vencer a Lindsay. Si salgo de ahí con una madre condenada y una hermana humillada y nada más, perdimos. La misión es que mi madre salga con la verdad y una forma de regresar. Y que Caleb no quede enterrado entre los escombros. 7 años. No es culpable de nada, solo de haber nacido en el radio de la explosión. Dan asintió. Movió una tarjeta al principio del montón y escribió una sola palabra en ella. Caleb. Empacamos la carpeta. 96 transferencias bancarias arriba. Detrás de ellas, los documentos certificados del condado. El registro de pases de visitante, la línea de patrocinador firmada, L. Rivers. Un montón de mis propias cartas sin abrir en una funda de plástico, porque mis manos no confiaban en sí mismas para no romper el papel de tanto temblar. Por último, encima de todo, un sobre color crema, con matasellos de abril, aún sellado. No era para el juez, era para ella. A las 6 de la mañana manejamos hacia el norte. Los tribunales federales están construidos para hacer que todos se sientan pequeños, lo cual es justo, porque ahí dentro todos lo son. Vi a mi mamá y a mi hermana pasar por seguridad a las 8:40. Mi mamá con el mismo abrigo gris, más delgada de lo que se veía en la capilla, moviéndose con cuidado. Lindsay a su lado, no la sostenía, la guiaba. Hay una diferencia, y una vez que la notas, no puedes dejar de verla. Suéter, sin maquillaje, pañuelos listos. Luego me encontró al otro lado del vestíbulo de mármol, con el uniforme de gala, de pie junto a una mayor del cuerpo de marines y una carpeta, y su rostro hizo algo complicado. Se suponía que yo no debía estar aquí. Ella misma había cerrado esa puerta hace días. Los ojos de mi mamá encontraron los míos, y por medio segundo buscaron, casi abiertos. Luego la mano de Lindsay apretó su brazo, le susurró una palabra al oído, y mi mamá fue la primera en apartar la mirada. 3 semanas de papeles certificados en mis manos, y ese medio segundo todavía me atravesaba como una bayoneta. El Tribunal Federal de Magistrados funciona con eficiencia, no con drama. El caso de mi mamá fue el tercero en la lista. Ella estaba de pie en la mesa de la defensa, junto a una abogada de oficio que conoció esa mañana, con las manos entrelazadas, mientras la abogada del gobierno leía los hechos en el lenguaje plano del título 18, agresión simple, jurisdicción federal. La magistrada, una mujer menudita llamada Ruth Callender, con lentes colgados en una cadena, hojeó el expediente y levantó la vista. Veo que la víctima ha pedido ser escuchada. ¿Está presente? Me puse de pie. Y tienes que entender lo que significaba ponerse de pie en esa sala, porque mi madre nunca lo había visto, ni en la graduación del entrenamiento básico, ni en la ceremonia de nombramiento, ni en una sola fotografía. Fuera cual fuera la versión de mí que Lindsay le había fabricado, no era la mujer que se levantó de esa galería con el uniforme de gala, las cintas perfectamente alineadas, los hombros firmes como un hombre muerto. Me enseñó una vez en la mesa de la cocina. Escuché a mi madre hacer un pequeño sonido. Vi a mi hermana ponerse pálida, con todo y su suéter, porque a las capitanas se les escucha, y ser escuchada era lo único que ella nunca podía permitirse dejarme ser. Capitana Thea Rivers, su señoría, la víctima en este caso. También, la hija de la acusada. Me acerqué al atril y abrí la carpeta. Antes de que este tribunal decida algo, hay 96 documentos que me gustaría que viera. 5 minutos. Cambian todo sobre este caso. Presenté mi solicitud primero, para que el tribunal supiera el destino. Un resultado diferido. Terapia de duelo. Sin condena al completarla. No un martillo. Un bisturí.
La agresión ocurrió, su señoría. Mi madre me golpeó en mi propia boda frente a 200 invitados. No estoy aquí para minimizar eso. Estoy aquí porque alguien más la ha estado perjudicando en los papeles durante 8 años y puedo probarlo. Pestaña 11. 96 transferencias bancarias, $800 al mes desde 2017, $76,800 en total. Enviados para el apoyo de mi madre a una cuenta titulada Carol Rivers Care. Me volteé desde el estrado y la miré, porque esta parte era para ella. Mamá, cada mes usabas tu abrigo dentro de la casa por la factura de la calefacción. Ahí estaba. $800, el primero de cada mes, todos los meses durante 8 años. Mi madre negó con la cabeza, despacio al principio, luego con fuerza. El dinero nunca llegó, Thea, ni una sola carta. No hubo nada, dicho ante un micrófono federal. La frase que mi hermana había pasado 8 años construyendo, finalmente quedó registrada, donde podía ser puesta a prueba con los documentos en vez del dolor. La sala no se sobresaltó. En un tribunal de verdad no pasa eso. Pero vi cómo las cabezas se giraban una por una, no hacia mí ni hacia mi madre, sino hacia la segunda fila, hacia una mujer con un suéter que se estaba poniendo del color del mármol del tribunal. Separador 2. La cuenta, certificada por la sucursal, única propietaria y única firmante, Lindsay M. Rivers. El nombre de mi madre no aparece en ningún lado. Separador 3. Un poder notarial firmado durante su recuperación de cataratas. Separador 4. Un préstamo de $60,000 contra la casa ejecutado bajo ese mismo poder notarial. 3 pagos atrasados, ejecución hipotecaria en camino. Y por último, el montón de mis propias cartas, sujetas con una liga, todos los sellos sin romper. Estas son mías, dije. 8 años de tarjetas de cumpleaños y flores del Día de las Madres que nunca pasaron del buzón. Llegó mamá, cada mes. Simplemente nunca pasó de tu puerta principal. Mi madre se levantó sin permiso y nadie la detuvo. Ya no me miraba. Se giró, un grado a la vez, como la gente que ya sabe lo que hay detrás de ellos, hacia la segunda fila. Lindsay, dijo, solo el nombre. Una pregunta, un veredicto y un funeral, todo al mismo tiempo. Mi hermana se levantó de su asiento, ya llorando, con la voz lo suficientemente fuerte para que la escucharan hasta el fondo del teatro. No tienes derecho a hacer esto, dejaste a Thea. A mí me tocó cargar con la casa, mamá, con Caleb, con toda mi vida mientras tú jugabas a ser soldado y mandabas tu pequeña mesada sintiéndote bien contigo misma. El alguacil dio un paso. La magistrada Callender dijo, señora, tome asiento. Lindsay siguió como si nada, como si fuera una señal de alto en un lote vacío. Está bien, me quedé con el dinero, me lo debían. ¿Sabes cómo es mi vida? Esa casa es mía también, al menos la mitad. Una confesión jurada, espontánea, en el acta. El alguacil llegó a la segunda fila. ¿Sentada o escoltada? Elige. Ella se sentó, con el pecho agitado, el rímel corriéndose como si hiciera su propio informe. En el repentino silencio, el magistrado la miró por un largo momento, como si la estuviera catalogando, y luego volvió a mirarme a mí. ¿Algo más? Nada más sobre la agresión, su señoría, dije, y cerré la carpeta. El resto le corresponde a otras instancias. Esto es lo que significaban otras instancias, y lo que los meses siguientes trajeron, porque nada de lo que hice ese día fue por rabia, fue avanzar. El magistrado dirigió el registro, lo preservó y remitió los asuntos financieros a las autoridades correspondientes. De regreso en Roanoke, donde los servicios de protección para adultos y el fiscal del Commonwealth prestan mucha atención. Cuando una cuidadora con poder notarial aparece como la única firmante en la cuenta de apoyo de un familiar, junto con un gravamen recién impuesto sobre la casa de ese familiar, el banco, al ser notificado de una disputa documentada, congeló la cuenta de cuidados al final de la semana. El poder notarial, la llave maestra de todo, murió en un pasillo de mármol esa misma tarde cuando mi madre, con ayuda legal convocada en el momento, ejecutó una revocación por triplicado. La vi firmarlo apoyada contra la pared, presionando tan fuerte que la pluma casi rompía el papel. La primera decisión que tomaba con toda la información en 8 años. Ese día no hubo esposas. Los finales reales son más silenciosos y pesados que eso. Se abrió una investigación. Una ejecución hipotecaria se detuvo en espera de una revisión por fraude. El teléfono de mi hermana se llenaba de llamadas de números que no desaparecen aunque llores al contestarles. El magistrado aceptó la resolución que yo había solicitado, 6 meses de terapia de duelo a través de un programa que trabaja con familias de militares caídos en servicio. Si no te metes en problemas, el expediente se cierra sin condena. La prohibición de entrar a la base se mantuvo. Algunas consecuencias deben quedarse. Señora Rivers, dijo el magistrado antes de levantar la sesión, se puso los lentes de nuevo. Su hija vino aquí con el uniforme de su país y pasó su tiempo protegiéndola. Le sugiero que pase los próximos 6 meses averiguando cómo sucedió eso. En el pasillo, con Dan a unos respetuosos 3 metros detrás, le entregué a mi mamá lo último que había en la carpeta. Estaba en la caja que dejaste en casa de la señora Marsh. Sellada desde 2004, deberías haberlo tenido hace 20 años. También recibirás 8 años más de correspondencia, pero esta primero. Ella leyó la última carta de su hermano apoyada contra el mármol, con una mano plana sobre la pared como si necesitara prueba de que el edificio era real. Cuando llegó al final, sus labios se movieron al leer las palabras. Si algún miembro de la familia Rivers alguna vez viste el uniforme, dile que dije que camine con la frente en alto. Sería el día más orgulloso de mi vida. La dobló por la mitad en silencio, como caen los árboles viejos. La sostuve, y por primera vez desde 2011 mi madre me lo permitió. Lo que dijo en mi hombro no fue una disculpa clara. Esas toman más tiempo. 20 años, dijo. Te abofeteé por el uniforme del que él estaba orgulloso.
Le devolví la única frase que había sobrevivido a toda la guerra, finalmente puesta del lado correcto. Tu hija lo usa, mamá. Ya van 14 años. Creo que él sabía que necesitarías que te lo dijeran. No mudé a mi madre con nosotros. No escribí un cheque dramático para pagar los $60,000. No desmantelé lo que quedaba de la vida de mi hermana más allá de lo que el rastro de papeles ya había puesto en marcha. Y tampoco me interpuse entre ella y nada de eso. Los límites, resulta, funcionan en todas las direcciones a la vez. Mi mamá hizo el trabajo que le tocaba. Asistió a todas las citas de consejería. Estuvo presente en las solicitudes de restitución con ayuda legal y aprendió su propia contraseña de banca en línea por primera vez a los 61 años. Ahora nos reunimos una vez al mes en un restaurante cerca de la Ruta 11, en terreno neutral, y reconstruimos la confianza de la única manera en que realmente se puede reconstruir, despacio y con comprobantes. Con Lindsay tracé exactamente un límite, y lo hice por la única persona en toda esta historia que era inocente de todo. Fuera lo que fuera que decidieran los tribunales, Caleb no terminaría haciendo daño colateral, no sería usado como moneda de cambio, no perdería la casa de su abuela, su escuela y a su tía al mismo tiempo que toda la historia de su madre se vino abajo. Se lo dije una vez, en la última llamada telefónica que hemos tenido en mucho tiempo. Ella empezó a recurrir a los viejos métodos, llorando, manipulando. Esto no es una negociación, le dije, es un límite, y colgué. Después de eso, se volvió más fácil, exactamente como la consejera le dijo a mi madre que sería. 4 meses después, los números se ven así. La casa está a salvo. El prestamista, enfrentando una revisión por fraude, aceptó una refinanciación supervisada a través de asistencia legal con los pagos de restitución de Lindsay vinculados a ella durante la próxima década. Ella aceptó el acuerdo que su propia abogada le suplicó que aceptara. Restitución total, una sentencia suspendida, libertad condicional con supervisión financiera y un departamento al otro lado de la ciudad. Tiene a Caleb con un régimen de custodia y para su pequeño mérito, lo entrega cada semana sin dramatismo. Tal vez porque los tribunales la están vigilando, tal vez porque en algún nivel sigue siendo madre. Ya dejé de necesitar saber cuál es la razón. Hace su tarea en la misma mesa de la cocina donde un hombre llamado Ray una vez me enseñó a pararme derecha. Ahora hay una cuenta de ahorros a su nombre. Se requieren 2 firmantes y ninguno de ellos es su madre, porque el amor puede mantener un límite y un fondo universitario al mismo tiempo. La bandera está en la repisa de mi madre, junto a la carta de Ray enmarcada, al lado de una foto de la renovación de votos que hicimos Dan y yo en el patio trasero en septiembre. 12 invitados. 0 policía militar, su mano en mi hombro, las dos entrecerrando los ojos bajo el sol como solía hacerlo su hermano. Llevé el mismo vestido, con la mancha de sangre y todo. No se ve en la foto. Nosotras sabemos que está ahí. Eso es familia. El mes pasado, mientras tomábamos café, mi madre me hizo una pregunta que no me había hecho en 14 años. Cuéntame sobre el día que te nombraron capitana, así que se lo conté. El hangar, el juramento, Dan colocando una insignia mientras María colocaba la otra. Ella escuchó todo el tiempo, con las manos alrededor de su taza, como la señora Marsh escucha a una alumna que por fin está tocando la pieza y no el miedo. Cuando terminé, asintió lentamente. Ray habría gritado, te habría avergonzado frente a todos. Luego, más tranquila, probando la frase como si fuera la primera oración en un idioma que apenas estaba aprendiendo. Me hubiera gustado estar ahí. Eso es todo, sin violines. Pero manejé a casa con la ventana abajo, pensando en cómo una sola frase, plantada temprano y bien resguardada, casi nos cuesta todo. No eres hija mía. Y cómo se necesitó papeleo federal. La carta de un hombre muerto y un vestido manchado de sangre para desenterrarla de nuevo. Así que aquí está la única frase que cosería dentro de cada uniforme y cada vestido de novia en Estados Unidos si me dejaran. Mantenerse firme nunca se trató del uniforme. Es negarse a encogerse para encajar en una historia que alguien más escribió sobre ti. Mi mamá está escribiendo una nueva frase ahora. Tengo la intención de pasar los próximos 20 años ayudándola a decirla.